Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de jueves nos acompaña la presidenta del Parlamento de Andalucía, la almeriense Marta Bosquet. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, Gillo. Bienvenida a Interalmería Televisión. Yo encantada de estar aquí, como siempre. Para nosotros es un placer y ahora mucho más, porque eres presidenta del Parlamento de Andalucía. Es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una presidenta de un Parlamento andaluz, después de tantos años, de tantas invitaciones. Y finalmente, aquí con nosotros, para nosotros es un placer, lo que te digo. Y cuéntanos cómo estás viviendo estos días de presidenta. Hombre, para mí también es un orgullo estar aquí, más en calidad de presidenta. Yo creo que los almerienses están contentos con el hecho. En fin, ya sabemos cómo somos en Almería, ¿no? Esa carencia que parece que tenemos del resto de Andalucía. Y yo creo que afortunadamente yo lo siento así cuando voy por la calle. Con independencia de que me hayan votado o no me hayan votado, yo creo que la gente se alegra de que al frente de la presidencia del Parlamento de Andalucía haya un almeriense que ama su tierra y que cada vez que puedo intento venir. Hemos tenido por todos 4 los medios. años de amar a la tierra, bien amado por la primera decisión que se ha tomado en el Consejo de Consejeros, en este caso del Consejo de la Junta de Andalucía, ha sido la supresión total, donación de impuestos y sucesiones y donaciones. Sí, es verdad. La supresión al 99%, tanto en sucesiones como donaciones. Ya nosotros, de Ciudadanos, en mi anterior etapa como diputada del Grupo Ciudadanos, estuvimos peleando, y ahora, como también la verdad es que también participé en esa mesa de negociación, en la mesa técnica del Partido Popular y Ciudadanos para formar el gobierno, pues bueno, se quería seguir como medida, seguir reduciendo los impuestos a los andaluces, no solamente con el impuesto de sucesión y donaciones, sino que paulatinamente se van a también rebajando el resto de tipos impositivos, tanto en IRPF como en patrimonio, como también en actos jurídicos documentados, en fin, o sea, que van a conseguir grandes cosas, aunque yo ahora estoy en otro papel. Mi papel es más institucional porque soy la presidenta del Parlamento de Andalucía y soy la presidenta de los 109 diputados que representan 5 grupos parlamentarios y que expresan ni más ni menos que la voluntad de los andaluces. Y entonces me debo a todo y cada uno de ellos. Pues vamos a comenzar desde el principio, como todo este tiempo que has estado, porque has estado en Sevilla, está en todos sitios, muchos actos, el tema de la toma de posesión, la tuya, la del propio presidente de la Junta de Andalucía, los consejeros, etcétera, etcétera. Pleno composición del Parlamento. Cuando te dicen, Marta, hemos pensado en ti como presidenta del Parlamento. Pues la verdad es que si te digo, Gillo, que en realidad fue una cosa que tampoco es que nunca se me llegara a preguntar a mí. Yo veía que como muchas veces que se hablaba, ¿no? En el seno del partido, por parte de los dirigentes, como algo que se daba por hecho, pero tampoco es que nunca se me llegara. Creo que estuviste aquí pues días antes y se hablaba, pero tú tampoco eras muy decir, bueno, no sé. No es algo que yo nunca me hubiera planteado, lo digo de verdad abiertamente, ¿no? Y porque soy sincera, me gusta decir la verdad, no es algo que yo está clarísimo. me hubiera planteado. Pero la verdad es que tengo que decir que ahora, por ejemplo, estoy muy contenta y muy satisfecha. La verdad, porque también, teniendo en cuenta el panorama político que hay ahora mismo en el arco parlamentario andaluz, donde hay distintos grupos políticos con distintas ideologías también antagónicas, pues es necesario dialogar más que nunca. Y yo la verdad es que sí me considero una persona dialogante, quizás también por mi vida profesional estoy acostumbrada siempre a intentar llegar a arreglos, a intentar poner de acuerdo a las partes como abogada, y entonces lo que intento, me reúno con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios prácticamente todas las semanas. Puedo tener el orgullo de que todas las cuestiones, ahora que está arrancando esa legislatura, pues están saliendo por acuerdo de todos los grupos políticos. Ayer mismo, por ejemplo, se acordó el orden del día del primer pleno ordinario que tenemos la próxima semana, pero también en cuestión de subvenciones, en cuestión de los miembros de las distintas comisiones del Parlamento de Andalucía, los cupos a la hora de tener los distintos grupos, la iniciativa, el número de iniciativas para poder presentar en pleno, o sea, muchas cuestiones que la verdad es que estoy contenta. Es más, puedo decir que hasta desde la propia oposición, eso sí, por teléfono privado, pero me han dicho, te felicito porque la verdad es que la reunión es muy buena y fue un acierto. Incluso en una reunión me llevé al interventor del Parlamento para que me gusta también tirar de los técnicos cuando hay cuestiones que explicar. Y claro, en petit comité me lo dijo por teléfono, imagino que nunca lo reconocería en privado, pero sí me dijo que vamos, que enhorabuena porque estaba haciendo, y yo creo que las cosas, y ahí yo siempre lo he dicho, yo desde el momento en que tomé posesión como presidenta del Parlamento de Andalucía, lo digo, me debo a los 5 grupos políticos y mi labor sobre todo es de actuar como
mediadora en la gran medida de lo que puedo, ¿no? De las cosas en las que yo puedo influir, y así desde luego lo voy a hacer. Para todos los almerienses que nos están viendo en estos momentos, y dice, bueno, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué desempeña la presidenta del Parlamento? ¿Qué es lo que debe hacer a grosso modo? A grosso modo. Yo ya te lo venía diciendo, la vida es muy intensa allí, porque estamos hablando también de que el Parlamento de Andalucía tiene 178 empleados, y 178 empleados que están bajo mi cargo. Es como estar dirigiendo una empresa de 178 empleados, con lo cual imagínate las de contratos, convenios, acuerdos, concesiones, y 20.000 historias de todos los servicios del Parlamento y, en fin, y por no decir todas las cuestiones de los trabajadores y demás. Con lo cual no es solamente la vida de la actividad parlamentaria, de a lo mejor proceder a regular los debates, tener las reuniones con los grupos para intentar llegar a acuerdos. Ahora, afortunadamente, ya entre ayer y hoy han empezado esas primeras comparecencias de los consejeros en las comisiones, que también ha costado arrancarlas. La semana que viene ya tenemos el primer pleno ordinario, o sea, arrancar y poner en funcionamiento un pleno con todas las cuestiones previas que hay que ver, como digo, composición de las comisiones, los miembros de las comisiones, en fin, muchas cuestiones que cuesta sacarlas adelante. Pero luego, aparte de la cuestión, como digo, puramente de la actividad parlamentaria, de lo que es los diputados, también está el funcionamiento de la casa, que no es tampoco nada fácil. Entonces ya te digo que los días, aparte, también conjugar esa actividad en el Parlamento, que te puedo asegurar que son muchísimas horas allí, y cuando te vas dices tú, madre mía, lo que me queda pendiente todavía, y vuelvo al día siguiente. Luego eso también tenerlo que activar con la vida, lógicamente, de lo que supone la figura de un presidente del Parlamento en relación a distintas actividades. Por ejemplo, el lunes me invitaron la Asociación de Prensa de Sevilla y estuve dando unos premios y también estuve hablando, hice un pequeño discurso. La semana que viene tengo también los premios de la Bellas Artes que se celebran en Córdoba. Y entonces, claro, tienes que compaginar tanto lo que es el trabajo como ya el otro aspecto también más institucional. Y luego, una cosa que, por ejemplo, también estoy orgullosa, porque mi principal objetivo, al ser presidenta del Parlamento andaluz, sobre todo acercar el Parlamento a los ciudadanos y los ciudadanos al Parlamento. Veíamos una imagen hace unos días en la que ya gente está pasando a visitar el propio Parlamento. Ahí afortunadamente, ahí la quería explicar. Sí, hay muchas visitas y a mí me encanta. Cada vez que veo un colegio por ahí, me encanta ponerme con ellos y hablar y que me pregunten cosas. Eso disfruto muchísimo. Y como yo disfruto mucho precisamente con la juventud, pues se me ocurrió también la idea y la he puesto en práctica. Le pedí a la consejería que me diera un listado de todos los centros de bachiller, y entonces nos pusimos a disposición de todos los centros, tanto públicos, privados y concertados de Andalucía, para que pensaran si quería que, por ejemplo, aprovechando el Día de Andalucía y hacerlo extensible también el Día de la Constitución, para que fueran diputados andaluces a dar las correspondientes charlas. Afortunadamente me alegro muchísimo porque la respuesta de los centros escolares ha sido masiva. Y yo misma la pasada legislatura estuve en distintos centros, pero a lo mejor que el de tu hijo, un conocido. Y es una pena que si un centro no conoce a nadie que pueda, un diputado que pueda darle una charla, que no pueda hacer uso de eso. Yo creo que es muy importante por el concepto, por la desafección que tienen los ciudadanos hoy en día de la política, y si cabe más aún los jóvenes, también por los que oyen en sus casas, que intentamos hacerle ver que los políticos somos personas normales y que estamos sobre todo para trabajar y para servir a los demás, que es el concepto que hoy en día está olvidado por parte de la sociedad de lo que un político, y quizás también culpa nuestra. Entonces las respuestas de los colegios son masivas, si bien tengo que decir que es cierto que la de los 109 diputados no tanto, se han apuntado solamente 50, del Grupo Ciudadano sí se han apuntado todos, eso sí tengo que decirlo, y si no ya hubiera estado yo regañándole. Sí, pero bueno, entonces lo estamos para que sea, pero también tuve, por ejemplo, una reunión el otro día con la Asociación de Diputados, de exdiputados del Parlamento andaluz, y claro, también estando con ellos digo, la gran mayoría estáis jubilados, ¿verdad? Tenéis tiempo libre, y les pareció genial la idea, se ofrecieron encantados, con lo cual hemos sumado más diputados. Y como actividades de esas quiero hacerlas también extensivas al Día de la Constitución. Luego tenemos el día 23, que aprovecho. Este acto para invitar a todos los almerienses a la jornada de puertas abiertas del Parlamento de Andalucía el próximo día 23 de febrero, que cae en sábado. Yo sé que los almerienses me dirán que Sevilla queda lejos, y es cierto, yo no lo voy a negar, que tengo que estar allí toda la semana. Vamos, seguro que Sevilla se acortará. seguro, esto por seguro, porque ahora te cuento más cosas que tengo pensado para acercar más el Parlamento al resto de provincias, y sobre todo también Almería, para que la gente también tome conciencia. El resto de diputados
de lo lejos que está Almería y las dificultades que tenemos en Almería para llegar a todos los sitios. Pero como iba diciendo, el 23 de febrero tenemos jornadas de puertas abiertas en el Parlamento andaluz, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Yo invito a todo el mundo a que vaya, porque la verdad es que se hace un recorrido donde se ve, y el Parlamento andaluz, estamos hablando de una obra renacentista, una obra que tiene muchísima historia, tenemos hasta fantasmas. Eso iba a decir, creo que hay hasta fantasmas, creo que hay por ahí pululando. Y luego aparte pues también lo hemos amenizado con distintas actuaciones de todo tipo, de música clásica, de flamenco, con actividades también de animación para menores. Entonces yo la verdad es que invitaría a los almerienses, yo estaré por allí, con lo cual me encantaría ver el Parlamento andaluz lleno de almerienses, y me gustaría que estuvieran por allí. Sé que eres una mujer de objetivos y de retos. ¿Cuáles son los objetivos y retos que se pone en marcha, se pone a partir de ahora la presidenta del Parlamento de Andalucía para que cambie todo por completo? La vuelta a un calcetín. Pues yo, sobre todo, mira, por ejemplo, estoy haciendo también una cuestión que también puedo decir que tampoco lo había hecho nunca un presidente del Parlamento de Andalucía, ya es dar ruedas de prensa después de que finalice una mesa del Parlamento o después de que haya una junta de portavoces, porque entiendo que también los ciudadanos y los ciudadanos conocen obviamente las cuestiones a través de la prensa, ¿no? Que lógicamente hay una relación inevitable, como yo digo, entre prensa y políticos, pero es que la forma también de que los ciudadanos den a conocer. Y entonces estoy dando ruedas de prensa, y la verdad que por parte de la prensa se ha cogido estupendamente, claro, tengo que decirlo, porque era algo que tampoco nunca se había hecho. Mayor transparencia imposible. Claro, sí, como yo digo, tampoco siempre pretender aburrirlo, porque igual hay cuestiones que son más trascendentales, pero todo aquello que se celebre una mesa del Parlamento en la cual se puedan tratar cuestiones que puedan ser más o no polémicas, que puedan generar dudas, yo estoy saliendo, dando la cara y respondiendo, por supuesto, a las preguntas. Eso yo creo sobre todo en la transparencia, en la gestión, no solamente de la actividad parlamentaria, sino también luego dentro de la casa. Dentro de la casa, como te digo, con esos 178 empleados, con la multitud de servicios, contratos y demás concesiones, convenios que tenemos que ver. Mi segundo gran reto, lo tengo claro también, como yo digo, acercar el ciudadano al Parlamento y el Parlamento al ciudadano, porque yo siempre lo digo, la actividad parlamentaria, yo creo, de Andalucía es la gran desconocida. Sin embargo, es donde se hacen las políticas más cercanas a los ciudadanos por la existencia de tantas de las competencias delegadas. Y sin embargo, yo creo que es la gran desconocida. Yo creo que a través de todos los telediarios vemos lo que sucede en el Congreso de los Diputados, lo que puede suceder en Moncloa. Aquí parece que sabemos más lo que puede suceder en San Telmo, que es donde está el gobierno de Andalucía, pero se desconoce mucho quizás a veces lo que sucede y los diputados afortunadamente trabajan mucho, aunque no trabajan mucho, obviamente unos más que otros, pero se trabaja y esa labor no trasciende en gran mayoría de lo que son las paredes del Parlamento. Yo quiero evitar eso y eso, aparte de sacar también la actividad fuera, me gustaría los plenos institucionales, por ejemplo, que se celebran siempre el 28 de febrero, allí en el Parlamento andaluz, pero mi idea es, ahora prácticamente no me ha dado tiempo porque va a llegar, pero mi idea es intentar sacarlo y no tiene por qué celebrarse siempre los plenos institucionales en Sevilla, puede ser rotatorio a lo largo, que Andalucía está conformada afortunadamente por 8 provincias fantásticas. Y luego también, tengo también pensado a lo mejor también sacar la mesa, cuando se celebre mesa fuera de las 8 provincias, porque es un modo también de visualizar la actividad parlamentaria y a la vez también pues dar el protagonismo a esa determinada provincia que puede no tenerlo si a lo mejor se genera actividades fuera de ella. Y como no, también otro de mis grandes retos, que me planteo muchos retos, pero bueno, espero que hasta ahora todos los que has puesto encima de la mesa son asumibles y se pueden llevar a cabo. Son asumibles. Y otro de mis grandes retos es intentar buscar los consensos también suficientes para reformar el reglamento de la Cámara de Andalucía, que entiendo que hay determinadas cuestiones que están obsoletas. También estaba, cuando se llevó a cabo, se hizo en un panorama político donde quizás no se preveía esa pluralidad política que tenemos ahora y que presumiblemente no quita que quizás en elecciones posteriores podamos ir a más. Y yo creo que las normas tienen que adaptarse también a cómo evoluciona la sociedad. Y entonces es necesario, sobre todo también por dinamizar un poco más la actividad parlamentaria, que creo que saldrían ganando, sobre todo los diputados de todas las fuerzas políticas, sin duda alguna, porque hay mucha actividad que se queda ahí, que quizás no es dinámica, que quizás no tiene la repercusión suficiente. Entonces, para eso es necesario el consenso de los grupos, pero yo creo que podemos conseguirlo. Contará, pero lo podemos conseguir. Marta, hemos hablado de cosas positivas, de tus retos, de tus objetivos, pero claro, se comenzó la legislatura, se puede decir, bueno, con lo que a la hora de elegir al presidente, el escrache que hubo en las afueras del Parlamento.
¿Eso es lo que nos va a esperar a partir de ahora por parte del Partido Socialista, que fue, pues, junto con la Izquierda Unida, los que también elaboraron un poco y movieron un poco para que la política salga a la calle en ese sentido? Yo espero que no. Es verdad que el día que cuando fue el discurso de investidura, sí, ahí, en fin, yo creo que bueno, que es totalmente lícito que la gente salga a la calle a manifestarse. Yo eso me parece, y qué mejor que manifestarse, también lo digo, que en la casa de todos los andaluces, como es el Parlamento andaluz. Ahí en lo que hagan otros partidos políticos, no me voy a pronunciar, lógicamente por el respeto al que me debo a todas las fuerzas políticas, dado mi papel que tengo ahora. Pero sí respeto el hecho de quien fuera a manifestarse pacíficamente. Sí que tengo que decir que quizás mi preocupación era un poco que no se produjera ningún altercado, y estuve hablando también en ese momento con el delegado de gobierno allí por el tema de la seguridad y demás. Era lo que me preocupaba, el hecho de que la gente se manifestara y que esas manifestaciones de determinadas personas pudiera estar fomentada por un partido u otro. Ya digo, por respeto no me voy, pero creo que a las cosas, y me daría igual quien estuviera gobernando, con independencia de quien estuviera gobernando, yo creo que hay que darle su tiempo. Y si las cosas no funcionan, entonces cuando uno tiene ya también... Pero esas manifestaciones quizás con carácter preventivo carecen un poco de sentido, porque sobre todo porque se motivaron mucho por el tema de que parecía que en cuestión de los derechos adquiridos de la mujer, ya se que se iban a perder por un se iban a dar paso atrás, y yo ya lo he dicho dicho por activa y por pasiva en cada una de mis manifestaciones, también lo ha dicho la consejera de Igualdad, que en materia de derechos adquiridos ni un paso atrás, y mientras esté Ciudadanos, por supuesto que no lo va a permitir. Va a permitirlo. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente, Juan Marín, vicepresidente, toda la plena de consejeros. Valoración, simplemente, pues tampoco te meterán mucho. Bueno, yo creo que la valoración, yo creo que es un gobierno que se ha conformado un gobierno de gente muy preparada, gente con muchísimas ganas. Nosotros, por ejemplo, nuestros consejeros, algunos de los consejeros de Ciudadanos son independientes. Por ejemplo, la consejera de Empleo era la directora de la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga, una mujer muy preparada, y la viceconsejera, la verdad es que también una persona muy preparada, que precisamente fue la persona que descubrió, a través de un poco casualidad, el fraude de los cursos de formación por el tema de las subvenciones que se concedían a empresas que no estaban al corriente de los pagos de la seguridad social o de los impuestos o con el Estado. Entonces son personas que yo creo que van a hacer un gran trabajo, yo creo que por parte de todos los consejeros. ¿Que no lo tienen fácil? Pues obviamente hay que tener en cuenta que han tomado posesión del cargo apenas hace días. Luego encima el consejero de Hacienda, desafortunadamente, por problemas de salud, ha tenido que dejarlo, y ayer se incorpora, ayer fue cuando se incorporó Juan Bravo, el nuevo, y entonces pues tienen un papel difícil, sobre todo porque a mí me consta que se están encontrando cuestiones más peliagudas. Hay muchas sentencias condenatorias para la Junta de Andalucía, que va a costar mucho dinero a los andaluces, y eso tiene que pagarse ahora. Hay que ver todos los cajones, limpiar todo, abrir ventanas y encontrarse con todo lo que te encuentras. Ha estado sin pagar muchas cuestiones y, por ejemplo, la paradoja de que ahora, el gobierno ahora del Partido Popular y Partido Socialista, pues va a tener que hacer frente al pago de los abogados, de los imputados por los ERE. Claro. Entonces son cosas que creo que los ciudadanos tienen derecho a saber. Tienen derecho a saber porque no va a ser un trabajo fácil. Pero que no me cabe la mínima duda, a fin de cuentas, y yo puedo hablar de eso porque participé en esas 90 medidas del acuerdo Partido Popular y Ciudadanos, que bueno, que la idea sobre todo es conseguir una regeneración democrática e institucional, un impulso a la economía, que afortunadamente estamos en una tierra que tiene de todo y que lo que se ha hecho una mala inversión y una mala gestión de fondos, y sobre todo también abogar por las cuestiones sociales, educación, sanidad, dependencia, políticas sociales, que es infinitamente importante. Yo creo que ahí el gobierno va a estar, hay que dar el plazo, porque lógicamente es difícil, pero yo creo que el gobierno va a sacar adelante y los andaluces lo van a notar, no me cabe la más mínima duda. La última, Marta, la situación de lo que aconteció en la jornada de ayer en el Gobierno Central, unos presupuestos que se llevan, un proyecto de presupuestos se lleva al Congreso y se rechaza porque no sale adelante. Dicen que mañana viernes es posible que podamos conocer la fecha exacta de cuándo se ponen las elecciones. Como presidente del Parlamento,
¿Qué te parece todo lo acontecido en estos casi 8 meses que llevamos de gobierno con el Partido Socialista? Bueno, pues Pedro con Sánchez? todo mi respeto a las fuerzas políticas, pero yo sí diría que desafortunadamente podríamos hablar de hasta de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo creo que cuando el señor Pedro Sánchez hizo esa moción de censura, pues fue bajo el compromiso de una convocatoria de elecciones y no la llevó a cabo. A partir de ahí ha intentado sacar unos presupuestos precisamente con aquellos grupos políticos que lo que pretenden es romper España y entonces yo creo que bueno, que ha tenido ni más ni menos que las consecuencias de lo que he ido buscando. Yo creo que quien no cree en un proyecto de país no puedes creer en esa confianza. Y también le sucedió, por ejemplo, a Mariano Rajoy con el Partido Nacionalista Vasco, después de haberle hecho también concesiones al aprobar los presupuestos y sin embargo votó a favor de esa moción de censura. Yo creo que ese es el gran problema, quizá en cuando las decisiones de un país también se delegan o quedan un poco a merced de partidos que precisamente no creen en España y en la unidad de España. Eso es el gran problema, yo creo, que ha tenido la democracia española por las distintas concesiones que han ido los partidos. Nosotros ya presentamos desde Ciudadanos, yo ahora te hablo como diputada de Ciudadanos, no como presidenta, ya presentamos una ley en el Congreso de los Diputados para que se tuviera que tener un mínimo de representación para poder optar a entrar en el Congreso, porque a fin de cuentas estamos hablando de que es donde se decide las políticas de todos los españoles, no de unos más que otros, sino de todos los españoles por igual. Y eso yo creo que ni más ni menos lo que ha sucedido. A partir de ahora, pues bueno, ya se ha dicho, el señor Sánchez todavía no se ha pronunciado al respecto, parece que está algo desaparecido, pero bueno, ya se ha dicho que mañana o probablemente ya hablará. Y bueno, y la espera, yo creo que en esta situación, con unos presupuestos que si pretenden prorrogarlos, los presupuestos no son suyos, que él es el primero que también ha criticado, pues yo creo que no le queda otra alternativa que convocar elecciones. Yo creo que así, y ya que los españoles decidan. Que luego, y yo creo que sí quisiera añadir que también tenemos que darnos cuenta, todos los partidos políticos, del mandato que nos están dando todos los españoles. Y el mandato que nos están dando todos los españoles es que, señores, hay que sentarse a hablar. Estamos, por así decirlo, yo diría, en una segunda etapa de transición democrática. Porque hemos pasado de un bipartidismo, desde mi punto de vista, también afortunadamente, a una pluralidad democrática, como consagra nuestra Constitución en nuestro artículo 2. Y eso conlleva a que tiene que haber mucho más diálogo y dejar de mirar por los intereses partidistas y mirar por los intereses de los ciudadanos. Y yo lo que espero es que si se convocan elecciones, que espero que sí, porque si no, estamos en un momento de que es ingobernable y no se pueden sacar las cosas a veces de decretos leyes, no se puede, eso se puede estirar un tiempo, pero no eternamente. Yo lo que espero es que después las próximas mayoría o representaciones de grupos políticos que se conformen en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues se sienten y hablen por los intereses generales y que nos demos cuenta, como digo, de las épocas que estamos, que los españoles, para bien o para mal o para regular, lo que quieren es esa pluralidad política, porque los votos salen de los ciudadanos, no salen de ningún otro lado. Y es lo mismo que nos pasa ahora, extrapolando la situación al Parlamento de Andalucía. Yo por eso tengo asumido mi papel como presidenta. El arco parlamentario tal y está conformado obedece a la voluntad de los andaluces, a nada más. Y la voluntad de andaluces para mí tiene el mismo respeto el que vote a un partido político o a otro. Tiene absolutamente el mismo respeto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse y hablar. Y es lo que yo vengo haciendo e intentando, en la medida de lo que puedo, llegar a acuerdos. Porque es necesario, porque si no, entonces nos vamos a una, si se me pide la expresión, bronca permanente. Totalmente. Y al final lo que conseguimos es ni más ni menos que la desafección, como he dicho antes, de la ciudadanía hacia los políticos, y al final el ciudadano se queda con la idea de que el político lo único que hace es pelear y confrontar, y poco se está preocupando de los problemas de los andaluces en este caso, o españoles, o almerienses. Entonces yo creo que eso es lo importante. Tenemos que tener políticos con altura de mira y políticos que estén dispuestos a sentarse con cualquiera. Cuando hay que llegar a acuerdo, hay que llegar a acuerdo, pero siempre mirando sobre todo el interés común. Y por supuesto tampoco sin defender barbaridades, como también hacen distintos partidos políticos de distintas ideologías. Yo creo que eso es fundamental, y en este sentido yo creo que los bloques, sobre todo con los partidos políticos del bloque constitucionalista, son los que más tienen que hablar y dialogar, dejando esa enemistad manifiesta y patente de que sucedía durante estos años atrás, y mirar por el bien común, porque si no, entonces vamos mal.
Pues Marta Mosqués, presidenta del Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería en cuanto tu extensa agenda te lo permita y estés aquí en Almería. Bueno, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para todos los almerienses. Tú sabes que yo encantada de estar aquí en la tierra y encantada de estar contigo. Muchísimas gracias. Vale, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pues nada, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.